Dicen que repartir comida es un trabajo sencillo. Yo también lo creía, hasta que una entrega terminó con una mujer rogándome que jamás aceptara otro pedido para esa dirección. Lo peor fue descubrir, días después, que esa casa llevaba abandonada. La última entrega a la casa del aljibe. Trabajé durante casi 4 años como repartidor de comida en una pequeña ciudad de Hidalgo. Era un empleo sencillo, aunque implicaba recorrer calles a cualquier hora del día o de la noche. Con el tiempo uno termina acostumbrándose a todo: clientes amables, personas groseras, perros que salen de la nada, colonias peligrosas e incluso direcciones donde la iluminación pública parece no existir. Siempre escuchaba historias entre compañeros. Algunos aseguraban haber entregado pedidos en casas abandonadas. Otros decían que recibían llamadas de números inexistentes o que, al llegar al domicilio, nadie recordaba haber ordenado comida. Yo nunca les di importancia. Pensaba que eran exageraciones nacidas del cansancio y las largas jornadas nocturnas. Hasta aquella noche de noviembre de 2022. Faltaba poco para terminar mi turno cuando el sistema asignó un pedido fuera de mi zona habitual. Me sorprendió porque la dirección aparecía en un poblado bastante apartado, a unos 20 minutos del centro. Pensé en rechazarlo, pero el bono por distancia era bueno y decidí aceptarlo. Mientras esperaba que prepararan el pedido, revisé cuidadosamente la orden. Era una pizza familiar con ingredientes muy específicos, 2 refrescos y un pastel pequeño. Todo estaba perfectamente empacado. El camino comenzó a ponerse extraño apenas abandoné la avenida principal. Las calles pavimentadas dieron paso a un camino de tierra rodeado por árboles secos. La señal del teléfono desapareció casi por completo y únicamente podía seguir la ruta que había descargado minutos antes. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Ni perros ladrando, ni grillos, ni el viento. Solo el motor de mi motocicleta. Finalmente llegué a la dirección. Era una casa antigua construida con piedra gris. El techo estaba cubierto por láminas oxidadas y, en medio del patio, sobresalía un viejo aljibe rodeado por maleza. Había una única luz amarilla encendida sobre la puerta principal. Toqué. Una mujer de aproximadamente 60 años abrió casi de inmediato. Vestía completamente de negro. No sonrió. Simplemente tomó la pizza entre las manos sin mirarme. Le dije el total. Sacó el dinero exacto. Mientras contaba los billetes noté algo raro. Sus manos estaban cubiertas de tierra húmeda, como si acabara de escarbar. Cuando iba a despedirme, la mujer abrió lentamente la caja de la pizza. Entonces ocurrió algo imposible. Un olor insoportable salió de inmediato. No era queso quemado. No era comida descompuesta. Era el mismo olor que alguna vez percibí cuando encontré un animal muerto en una carretera durante el verano. Retrocedí por instinto. La mujer observó el contenido durante varios segundos sin cambiar su expresión. Después levantó la vista hacia mí. Otra vez. No dijo nada más. Solo giró lentamente la cabeza hacia la casa contigua. Era una construcción aún más vieja, completamente abandonada. Las ventanas estaban cubiertas por tablas y el jardín había desaparecido bajo enormes hierbas secas. Pensé que la pizza realmente había salido mal. Me disculpé varias veces.
Ella negó con la cabeza. No fue tu restaurante. Fue ella. Sentí un escalofrío. Le pregunté quién. La mujer respiró profundamente antes de responder. La que vive ahí. Miré nuevamente la vivienda abandonada. Era evidente que nadie habitaba ese lugar desde hacía muchos años. Antes de que pudiera decir algo más, la señora cerró la caja. Muchacho, ya vete. No regreses nunca cuando oscurezca. Subí rápidamente a la motocicleta. Mientras me colocaba el casco escuché un sonido metálico. Como si alguien hubiera dejado caer una cubeta dentro del viejo aljibe. Volteé por curiosidad. Vi a una mujer parada junto al brocal. Tenía el cabello completamente blanco. Llevaba un vestido gris cubierto de manchas oscuras. No podía distinguir su rostro porque permanecía inclinada hacia el interior del pozo. Pensé que sería alguna vecina. Encendí la motocicleta. Cuando avancé unos metros miré por el espejo retrovisor. Ya no estaba. Creí haber imaginado todo. Al regresar al restaurante comenté lo ocurrido. Ninguno de mis compañeros reconoció la dirección. El gerente revisó el sistema. No encontró ningún pedido registrado para ese domicilio. Pensó que estaba bromeando. Incluso revisó mi historial de entregas. La orden simplemente no existía. Lo único que aparecía era un espacio vacío entre dos servicios realizados esa noche. Me fui inquieto. 2 días después decidí regresar durante la tarde. Quería comprobar que aquella casa realmente existía. Llegué sin problemas. La vivienda seguía ahí, pero estaba completamente abandonada. Las puertas habían sido selladas con tablas. Las ventanas rotas estaban cubiertas de polvo. No había electricidad, ni señales de que alguien viviera allí. Un hombre que barría la banqueta de enfrente me observó durante unos segundos. Le pregunté por la señora de negro. Su expresión cambió por completo. Me respondió que esa casa llevaba cerrada desde hacía casi 15 años. La propietaria había muerto después de encontrar a su hermana dentro del aljibe. Nunca explicó cómo apareció ahí. Solo repetía que una anciana del terreno vecino la llamaba todas las noches. Con el tiempo perdió la razón. Terminó quitándose la vida dentro de esa misma casa. Le pregunté por la vivienda contigua. El hombre tragó saliva. Me contó que allí vivía una curandera muy conocida décadas atrás. Los vecinos aseguraban que podía enfermar animales, echar a perder alimentos y provocar desgracias simplemente dejando una fotografía debajo del pozo donde hacía sus trabajos. Murió sola. Nadie reclamó el cuerpo. Desde entonces ambas casas permanecían vacías. Cuando estaba por marchar me ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Del interior del aljibe salió exactamente el mismo olor putrefacto que había percibido aquella noche. Un olor tan intenso que me hizo lagrimear. Instintivamente miré hacia el fondo. No había agua. Solo oscuridad. Entonces escuché una voz. Era apenas un susurro. Muy cerca de mi oído. Tan cerca que sentí su aliento.
Decía mi nombre. No corrí. Quedé completamente paralizado. Después volvió a hablar. Con una calma imposible. La próxima entrega es para ti. Sentí que alguien apoyaba una mano helada sobre mi hombro. Giré de inmediato. No había nadie. Subí a la motocicleta y escapé sin mirar atrás. Esa misma semana renuncié. Han pasado casi 4 años. Jamás volví a trabajar como repartidor. Sin embargo, cada cierto tiempo, exactamente a las 11:47 de la noche, mi teléfono vibra. Siempre es una notificación de entrega. No aparece número. No aparece restaurante. Solo una dirección. La misma casa del aljibe. Y debajo, una nota escrita con una sola frase. Tu pedido ya está listo. Esta vez no llegues tarde. La última propina. En 2021 conseguí trabajo como repartidor en un pequeño restaurante de comida casera ubicado en las afueras de Morelia, Michoacán. Era uno de esos negocios familiares donde todos hacíamos de todo. Si faltaba alguien en cocina ayudábamos a preparar pedidos. Si había demasiadas entregas, cualquiera tomaba una motocicleta y salía a repartir. Después de casi 3 años conocía prácticamente a todos los clientes habituales. Sabía quién dejaba buenas propinas, quién tardaba media hora en abrir la puerta y quién siempre reclamaba aunque todo estuviera perfecto. Entre todos ellos había una mujer que jamás olvidé. En el sistema aparecía registrada como Doña Elvira. Vivía sola en una casa antigua ubicada al final de una calle sin salida, rodeada por árboles enormes que impedían que la luz del sol llegara completamente al patio. La vivienda era vieja, pero estaba impecablemente limpia. Siempre me recibía con una sonrisa amable, hablaba despacio y nunca olvidaba preguntarme cómo iba mi semana. Cada viernes pedía exactamente lo mismo. Un pollo entero, puré de papa, pan y una botella de agua mineral. Nunca cambiaba la orden. Lo que más llamaba la atención era la propina. Aunque el pedido costaba poco más de 300 pesos, ella acostumbraba a entregarme otros 300 adicionales. Intenté rechazarlos varias veces. Siempre respondía igual. Las personas buenas merecen regresar a casa con algo más que el cansancio. Con el paso de los meses terminé tomando cariño por aquella señora. Jamás imaginé que sería la última persona que desearía volver a ver. Todo ocurrió una noche lluviosa de octubre. Faltaban 15 minutos para cerrar cuando apareció su pedido. Prepararon la comida y salí inmediatamente. La lluvia había dejado las calles completamente vacías. Al llegar noté algo extraño. Toda la casa estaba oscura. Pensé que quizá había ocurrido un apagón. Toqué el timbre. Nadie respondió. Volví a tocar. Entonces escuché su voz. Muy débil. Venía desde el interior. La puerta está abierta, pasa, hijo. Me pareció raro. Ella jamás me había permitido entrar. Empujé lentamente la puerta. Un olor intenso a incienso llenaba toda la casa. Era un aroma tan fuerte que casi ocultaba otro mucho más desagradable. Como humedad mezclada con carne descompuesta. Avancé unos pasos.
Las cortinas estaban cerradas. Había decenas de veladoras encendidas formando un camino sobre el piso. Pensé que quizá estaba rezando. Seguí caminando. Encontré el comedor completamente vacío. Después la sala. Y finalmente llegué al pasillo que conducía a las habitaciones. Fue entonces cuando escuché nuevamente su voz. No tengas miedo. Estoy al fondo. Cada palabra sonaba más débil que la anterior. Abrí la última puerta. La habitación estaba iluminada únicamente por velas. Las paredes habían sido cubiertas con fotografías antiguas. No decenas. Cientos. Todas mostraban personas diferentes. Hombres. Mujeres. Niños. Algunos sonreían. Otros aparecían completamente serios. Lo extraño era que todas las fotografías tenían algo en común. En cada una había un joven sosteniendo una bolsa de comida diferente. Repartidores. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces la vi. Doña Elvira permanecía sentada frente a un enorme espejo antiguo. Vestía un camisón blanco. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sonreía como siempre. Pero había algo imposible. Su reflejo no estaba en el espejo. El espejo mostraba la habitación vacía. Ella seguía hablándome. Sin reflejo. Sin sombra. Dejé la bolsa sobre el piso. Le pregunté si necesitaba una ambulancia. No respondió. Solo señaló una silla frente al espejo. Siéntate un momento. Quiero darte las gracias. Por primera vez sentí verdadero miedo. Retrocedí lentamente. Ella comenzó a reír. No era una risa fuerte. Era tranquila. Como la de una abuela viendo jugar a sus nietos. Sin embargo, mientras reía, todas las veladoras comenzaron a apagarse una por una. La temperatura cayó de golpe. Sentí que alguien respiraba detrás de mí. Giré inmediatamente. No había nadie. Cuando volví a mirar hacia la señora casi dejé de respirar. Ahora sí aparecía en el espejo. Pero no como estaba frente a mí. En el reflejo era mucho más joven. Tendría unos 30 años. Sonreía de una forma completamente distinta. Cruel. Y detrás de ella había al menos 10 personas observándome. Todos vestían uniformes de repartidores. Algunos sostenían cajas de pizza. Otros bolsas de comida rápida. Todos tenían los ojos completamente negros. Salí corriendo. Mientras atravesaba el pasillo escuchaba pasos siguiéndome. No miré atrás. Abrí la puerta principal y subí a la motocicleta. Arranqué tan rápido que casi caigo sobre el pavimento mojado. No dejé de conducir hasta llegar al restaurante. Les conté lo sucedido. Nadie me creyó. El gerente decidió llamar al número de doña Elvira para verificar que estuviera bien. La llamada fue respondida por una mujer. Dijo ser su sobrina.
Después de unos segundos de silencio preguntó algo que todavía recuerdo perfectamente. ¿Quién fue a esa casa? Mi gerente respondió que yo. La mujer tardó varios segundos antes de hablar otra vez. Con voz temblorosa explicó que su tía había fallecido hacía 8 días. Incluso nos dijo la fecha del funeral. Pensamos que era una broma de muy mal gusto. Al día siguiente fui acompañado por 2 compañeros. La casa estaba cerrada. Tenía sellos del ayuntamiento. Una vecina salió a barrer la banqueta. Le preguntamos por doña Elvira. Nos respondió que había muerto sola. Pero añadió algo que nos dejó helados. Según ella, desde hacía más de 40 años todos los repartidores terminaban entrando alguna vez a esa casa. Muchos salían asustados. Otros jamás aceptaban volver a esa colonia. La anciana siempre decía que necesitaba rodearse de personas que llevaran comida porque así podía seguir alimentando a quienes vivían detrás del espejo. Antes de irnos miré por última vez una ventana del segundo piso. La cortina se movió apenas unos centímetros. Detrás del cristal distinguí claramente a doña Elvira, sonriendo, sosteniendo un sobre blanco. Cuando regresé al restaurante encontré ese mismo sobre dentro de la mochila térmica que había dejado en la cocina. Nadie sabía cómo llegó ahí. Dentro solo había dinero. Exactamente la misma cantidad que ella solía darme de propina. Y una nota escrita con una caligrafía temblorosa. Gracias por la entrega. La próxima vez ya no tendrás que tocar la puerta, porque esta casa también será la tuya. Jamás volví a trabajar como repartidor. Sin embargo, cada viernes, exactamente a las 8 de la noche, encuentro unas monedas sobre la mesa de mi cocina y percibo el mismo olor a incienso que había en aquella habitación. Nunca he vuelto a ver a doña Elvira, pero sigo sintiendo que, tarde o temprano, vendrá por la última entrega que quedó pendiente. La casa donde nadie debía entrar. Entré a trabajar como repartidor de comida rápida en una pizzería de la ciudad de León, Guanajuato, durante el verano de 2023. Tenía 24 años y acababa de perder mi empleo anterior, así que acepté el primer trabajo que encontré. No era complicado, revisar el pedido, cargar la motocicleta y recorrer media ciudad durante toda la noche. Los repartidores con más experiencia siempre decían que el verdadero peligro no era la delincuencia, sino las personas. Había clientes que parecían completamente normales hasta que abrían la puerta. Algunos discutían por cualquier cosa, otros buscaban problemas sin motivo y unos cuantos simplemente transmitían una sensación difícil de explicar. Como yo era el más nuevo, durante las primeras semanas me asignaron las colonias que nadie quería recorrer. Eran calles oscuras, con poca iluminación y conocidas por los constantes reportes de violencia familiar y robos. Al principio pensé que mis compañeros exageraban para evitar trabajar más. Me equivoqué. Aquella noche teníamos mucho trabajo. Antes de las 9 recibí 3 entregas seguidas en la misma zona. La primera transcurrió sin inconvenientes. Una pareja joven recibió el pedido, pagó y me deseó buenas noches. La tercera también fue normal, aunque unos muchachos apenas me miraron, tomaron la comida y cerraron la puerta sin siquiera responder el saludo. La segunda entrega fue la que cambió todo. La dirección correspondía a una casa de 2 plantas ubicada en una calle prácticamente vacía. Las demás viviendas tenían luces encendidas, pero aquella permanecía completamente oscura, salvo por un foco amarillento sobre la cochera. Toqué el timbre.
Después de varios segundos apareció un hombre de aproximadamente 40 años. Era muy delgado. Tenía la barba descuidada y llevaba una sudadera gris, a pesar del calor. Lo primero que llamó mi atención fue que respiraba con dificultad, como si hubiera corrido varios kilómetros antes de abrirme. Me pidió disculpas por la demora. Mientras buscaba el dinero noté algo extraño. En el marco de la puerta había una pequeña mancha oscura. Pensé que era pintura. Sin embargo, al bajar la vista descubrí otras gotas iguales sobre el piso. No les di importancia. El hombre me entregó el dinero exacto y, además, una propina bastante generosa. Más de lo que normalmente recibía en toda una noche. Antes de despedirse me preguntó algo que todavía recuerdo perfectamente. ¿Viste a alguien cuando llegaste? Respondí que no. Su expresión pareció relajarse. Me dio las gracias y cerró inmediatamente. Mientras regresaba a la motocicleta sentí la necesidad de mirar hacia una de las ventanas del segundo piso. La cortina estaba apenas abierta. Durante un segundo juraría haber visto una mano golpeando el cristal desde adentro. Pensé que sería algún niño. Arranqué la motocicleta y seguí con mi trabajo. No volví a pensar en esa casa. Hasta la mañana siguiente. Al llegar al restaurante encontré un ambiente completamente distinto. Nadie hablaba. Todos observaban una televisión instalada cerca de la cocina. En las noticias aparecía la fotografía del mismo hombre al que había entregado la pizza. Había sido detenido durante la madrugada. La policía informó que una denuncia anónima los llevó hasta esa vivienda. Cuando entraron encontraron algo espantoso. Su esposa llevaba varias horas sin vida. Una de sus hijas había sobrevivido escondida dentro de un closet. Fue ella quien contó que, después del ataque, su padre ordenó comida y comenzó a cenar tranquilamente mientras esperaba decidir qué haría con la niña. Sentí un vacío en el estómago. Calculé la hora. Yo había llegado apenas 20 minutos después de que ocurrieran los hechos. Había estado frente a un asesino sin saberlo. Durante varios días no pude dejar de pensar en aquella familia. Sin embargo, lo peor ocurrió una semana después. El gerente recibió una llamada de la fiscalía. Necesitaban que acudiera a declarar porque yo había sido la última persona ajena a la familia que vio con vida al sospechoso antes de su arresto. Acepté. Mientras revisaban mi declaración, uno de los investigadores me mostró varias fotografías del interior de la casa. No quería verlas. Pero hubo una imagen que llamó mi atención. Era la sala donde el hombre había recibido mi pedido. Sobre una pequeña mesa aparecía la caja de la pizza completamente cerrada. Junto a ella había una hoja de papel. Le pregunté a la gente qué decía. Me respondió que era una lista de compras. Sin embargo, algo no coincidía. Le pedí observar la fotografía nuevamente. Debajo de la lista distinguí claramente otra hoja. Estaba parcialmente cubierta. Solo podía verse una frase escrita con marcador negro. Él no se irá cuando ustedes lleguen. El investigador me dijo que esa hoja nunca apareció durante el cateo. Pensó que era otra sombra de la fotografía. Pero yo sabía perfectamente que era un papel. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con aquella ventana.
con la mano golpeando desesperadamente el cristal. Hasta que un mes después decidí regresar. Necesitaba convencerme de que todo había terminado. La casa seguía asegurada por las autoridades. Las ventanas permanecían selladas. Cuando estaba por irme escuché un golpe seco proveniente del segundo piso. Después otro. Y otro más. Exactamente igual que en mis sueños. Miré hacia arriba. Una cortina se movió lentamente. No había viento. Sentí que alguien me observaba desde la oscuridad. En ese momento una vecina salió de su casa. Me preguntó si también podía escuchar los golpes. Le respondí que sí. Entonces me contó algo que nunca apareció en las noticias. La niña sobreviviente aseguró que, mientras su padre comía la pizza, alguien caminaba por el segundo piso. Pensó que era su madre. Pero cuando logró escapar descubrió que ella ya había muerto mucho antes. La policía nunca encontró a ninguna otra persona dentro de la vivienda. Desde entonces, cada noche, los vecinos escuchaban pasos, golpes en las ventanas y una voz femenina que repetía siempre la misma frase: no lo dejen salir. Me alejé sintiendo un frío que no correspondía al clima. Nunca regresé. Pensé que todo quedaría atrás. Pero hace unos meses, mientras revisaba una caja con recuerdos de aquel trabajo, encontré el recibo original de esa entrega. Hasta ahí no había nada extraño. Lo inquietante era que, en la parte trasera, había aparecido una frase escrita con tinta azul que estoy completamente seguro de que no estaba antes. La letra era temblorosa. Parecía escrita por alguien desesperado. Solo decía: llegaste 5 minutos tarde, todavía sigo aquí. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en estas 3 experiencias que, reales o no, nos recuerdan que hay lugares, personas y sucesos que desafían toda explicación. Tal vez esta noche, cuando el silencio invada tu casa, recuerdes alguna de estas historias y te preguntes si realmente estás solo. Si te gustan los relatos de terror que se sienten reales, las experiencias paranormales y las historias que te harán dudar de todo lo que creías posible, suscríbete ahora a *Testigos del Terror y activa la campana para no perderte los próximos relatos. Cada semana compartimos nuevas historias cuidadosamente narradas para que vivas el miedo como si hubieras estado ahí. Déjanos en los comentarios cuál de las 3 historias te perturbó más o si tú también has vivido una experiencia que nadie ha podido explicar. Tal vez tu relato aparezca en un próximo video. Apaga la luz, revisa bien que tu puerta esté cerrada y recuerda que, a veces, el verdadero horror no aparece cuando cae la noche, sino cuando alguien o algo sabe exactamente dónde vives. Nos vemos en el próximo